Saludos familia, bienvenidos una semana más a Málaga Saludable aquí en Onda Azul Televisión. Hoy como siempre venimos a manos llenas y vamos a hablar de temas muy importantes para ustedes porque vuestra salud, como siempre decimos, es lo más importante. Vamos a hablar de vacunas, vamos a hablar de nuevas vacunas emergentes y contaremos con el responsable del servicio de pediatría del Hospital Costa del Sol. Además, ahondaremos en los problemas que conlleva la alopecia en la sociedad en pleno siglo XXI. Contaremos algunas novedades en técnicas de micropigmentación. También estará con nosotros pues, el responsable del servicio de oncología del Hospital Quirón Salud de Málaga, porque próximamente se van a llevar a cabo unas jornadas sobre oncología en el siglo XXI. Y os presentaremos en sociedad el Instituto Láser Dr. Díaz Llanes, donde se llevan a cabo técnicas invasivas y no invasivas, y andaremos, por supuesto, en el láser de CO2. Saludamos ya al primer invitado de hoy. Gracias por estar con nosotros, doctor Javier Álvarez Aldeán, responsable de pediatría del Hospital Costa del Sol. Muy buenas. Hola, muy buenas, encantado de estar con vosotros. Sexta edición de estas jornadas, vacunas para todos. ¿Vacunas para todos por qué? Pues una buena pregunta, pues tiene un doble objetivo para todos los públicos, no solamente son cosa de niños las vacunas, adolescentes, adultos, y ese tema se tocó, y para todos los profesionales, no solamente somos los pediatras los que estamos en contacto con el mundo de la prevención, sino también enfermería, médicos de familia, preventivista. Entonces tratamos que en este grupo pues nutrido, pues compartamos, dialoguemos, debatir y de alguna manera crecer en el conocimiento, que es lo que pretendemos. Cuando hablamos de vacunas, lógicamente suscita un debate más mediático, incluso que a veces social. Pero es verdad, doctor, que aún todavía hay muchas personas que se plantean el impacto positivo que pueden llevar a tener las vacunas en la actualidad. Pues ciertamente es así, pero es minoritario. Todavía hay gente que cree que Elvis Presley está vivo. Bueno, pues evidentemente son creencias en las cuales es difícil movilizarse y, como bien comentaba, tiene más un impacto mediático en un mundo hoy día globalizado en el cual a veces opiniones diversas de este tipo pueden llegar a mucha gente. Lo que sí que es cierto que yo entiendo que probablemente es una opinión más publicada que pública y que en general, por darle un dato, España es uno de los países de Europa que tiene más altas coberturas de vacunación, sobre todo en primera infancia, hasta un 95%. Por lo tanto, los datos anecdóticos que vivimos pues lo hemos de tratar con profesionalidad, con respeto, por supuesto, pero luego manteniendo nuestras ideas, que son firmes en este sentido y además están fundamentadas. Javier, el calendario de vacunas ha sufrido modificaciones en los últimos 2-3 ejercicios y eso quizás en algunas ocasiones pues ha generado muchas dudas. ¿Qué es lo que tiene que hacer un papá y una mamá en la actualidad cuando se le presenta en el seno del hogar familiar alguna duda con respecto a una vacuna de sus hijos? Bueno, lo primero que tiene que hacer es consultar el punto de vacunas con su pediatra, en el caso de que sea un niño. En el caso de que sea un adulto, pues tiene que hablar con su médico de familia. Lo que creo que es importante es que centremos un poco la atención en la prevención y en esos calendarios que además hoy día están muy unificados. Comentaba antes que es cierto que hasta hace aproximadamente 2 años todavía habían como 19 calendarios, 17 comunidades y 2 ciudades autónomas, ¿no? Ceuta y Melilla. Pero hoy día pues hemos conseguido centrarnos en hacer un único calendario que prácticamente es igual en cualquier lugar del Estado español y que por lo tanto eso ya genera también más confianza, porque la gente podía pensar, bueno, ¿por qué en un lugar se ponía, pues le pongo un ejemplo, hepatitis A y en otro lugar, o en alguna podía haber neumococo y en otras no? Entonces hoy día se puede garantizar que cualquier niño en cualquier lugar del Estado español va a recibir el mismo calendario y que por lo tanto va a tener las mismas oportunidades de estar prevenido tanto en la Comunidad de Madrid como en Andalucía como en Galicia. Estas jornadas que se han llevado a cabo recientemente aquí en Málaga, como decimos, sextas jornadas con el nombre Vacunas para Todos, sobre todo sirve para unar criterios en cuanto a la comunidad pediátrica y para hablar de los nuevos fármacos, de las nuevas vacunas. ¿A qué nos enfrentamos a corto plazo en la actualidad, Javier? Pues hablamos de las nuevas vacunas, pero también hablamos de las viejas, porque tenemos que seguir utilizando las viejas de la manera adecuada. Pero en cuanto a lo que usted pregunta, las nuevas vacunas, pues estamos teniendo cada vez o vacunas retomadas, porque hay vacunas que eran de uso hospitalario y que hoy día pues pueden encontrarse también para uso de la población general, que lo que hacen es dar respuesta pues a nuevas realidades emergentes y que por lo tanto son más recursos que tenemos para combatirlas, pero en momentos muy determinados, en situaciones, y lo que hablamos muchas veces, que todos tengamos verdadero conocimiento, por no generar también una sensación de que todo sirve para todo y todo hay que ponerlo para todos. Hay poblaciones que están en riesgo, hay poblaciones que son más vulnerables, hay situaciones que cambian epidemiológicamente y entonces tenemos que estar informados y formados
informados para en todo momento dar la recomendación adecuada en cada una de las situaciones. Y algunas de esas recomendaciones que seguramente ustedes os estaréis preguntando ahora mismo con respecto a la gripe, lo vamos a hacer. Vamos a preguntarle al doctor en materia sobre todo de la gripe en esta época del año, pero antes tenemos que hacer una parada en la meningitis meningocócica. ¿Por qué la meningitis en los adolescentes? ¿Por qué es fundamental hablar y ahondar sobre este tema, doctor? Lo primero que hay que dar a la población también es que la meningitis más frecuente que tenemos en nuestro medio está en el calendario oficial, que es la meningitis C, que es la que se da a los lactantes en el primer año, en el segundo año y a los 12 años. Es una vacuna que pues lleva pues aproximadamente, si no recuerdo mal, pues cerca de 15 años o algo más en el calendario. Hubo otras meningitis que llevamos ya más de 20 años que también están cubiertas, como Haemophilus, y van surgiendo nuevos fármacos, algunos de los cuales dan respuesta a situaciones concretas. Hace un par de años, incluso con el desabastecimiento, tuvimos la vacuna frente al meningococo B, que realmente pues ha generado también mucha controversia, y actualmente controversia sobre todo por el desabastecimiento y por un poco los mensajes que pudieron surgir. Y actualmente pues ha surgido una nueva vacuna que se llama tetravalente, porque cubre, aparte del C, que ya está en el calendario oficial, pues el A, el W y el Y, que eran serogrupos del meningococo, digamos que no hay, son como varias familias, por así decirlo, algunas pues van cambiando y están más presentes en algunos países. En este momento, los que añade las oportunidades que da esta vacuna, hay que decir que no son muy frecuentes en España, hay muy poquitos casos, pero en momentos determinados, para determinar sobre todo los adolescentes que viajan y que pueden ir a zonas donde pueden estar más expuestos, pues puede ser recomendable que el pediatra informe a las familias sobre qué situaciones puede prevenir y para qué. Y es un poco esto lo que hemos debatido estos días. Javier, te traslado una cuestión de la sociedad ahora mismo. María, 24 años, tiene una niña de 2 años y medio y tiene que comprar la Besero. 212 euros, 2 dosis. Claro, esta mujer nos dice que va a hacer un esfuerzo muy grande. La pregunta ¿es necesario? ¿Es tan importante? Claro. Porque es un esfuerzo económico importante que tienen que hacer las familias españolas en la actualidad para hacer frente a una vacuna que es la pregunta que te hacemos. Pues ciertamente es un esfuerzo importante. Meningococo B es un germen que es poco frecuente. El año pasado hubo en torno a unos 100 casos, 90 y tantos casos en España. En España. Que son pocos. Realmente uno podría decir, bueno, la posibilidad de que un niño tenga la meningitis sería prácticamente, a lo mejor por este germen, sería la misma que probablemente que le toque la primitiva, ¿no? 52 semanas, bueno, un poquito más. El problema está en que los pediatras es una enfermedad muy grave con secuelas importantes. ¿Por qué no está en calendario? Pues porque el coste de esta vacuna supondría un desembolso que probablemente en este momento es difícilmente asumible por la epidemiología. En este momento en Europa, que yo sepa, está solamente en Reino Unido, pero es verdad que en Reino Unido pues tienen del orden pues cerca de 1.000 casos anuales. Con lo cual el índice de incidencia es mucho mayor. No hablamos de los 100, 150 casos aproximadamente que se pueden llevar a cabo en el territorio español en el último ejercicio. Yo estoy seguro que si eso sucediese aquí, pues probablemente el escenario cambiaría. Pero bueno, las autoridades toman decisiones en función de criterios económicos, pero también criterios epidemiológicos. Lo que pasa es que los pediatras informamos a los padres y el padre es el que pues libremente decide si hace esa inversión de esos 200 euros que ha comentado o lo dedica, porque a veces no nos damos cuenta que el valor comparativo de las cosas que tenemos en nuestro medio, muchas veces pues visitar una tienda de Zara o visitar puede dar no quiero hacer comparaciones que sean, pero por lo menos que la gente relativice que todos los días estamos tomando decisiones que son importantes. Entonces, nosotros damos la información al padre, que no sea tremendista, hemos de dar una información sosegada, y el padre libremente, pues, pero evidentemente sí que es un trastorno a la equidad, y evidentemente nos gustaría que todos los niños tuviesen las mismas oportunidades. Sí, es que al fin y al cabo, cuando hablamos de bolsillo, cuando hablamos cuando hablamos de economía familiar, es cuando todo el mundo se plantea la cuestión. Pero sí, me ha gustado mucho la postura y sobre todo que nos ha quedado muy clara. Javier, la gripe. Estamos en una época de mayor incidencia, los grupos de riesgo y sobre todo aquellas personas que tienen a su cargo, personas adultas, personas mayores que también deben vacunarse, porque la prevención es fundamental en esta época en la que nos encontramos. La gripe es una vacuna peculiar, pero es lo mejor que tenemos, una vacuna que hay que hacerla cada año y además que cada 4 o 5 años pues, la posibilidad de acertar pues, puede reducirse, porque es el virus de la gripe es un virus muy listo y muta y cambia para vivir y para sobrevivir. Eso puede dar esa falsa sensación de que a lo mejor no siempre es una vacuna muy eficaz, y es verdad que cada 4 o 5 años, cuando el virus cambia mucho, puede ser que la cobertura que demos
sea insuficiente. Pero es verdad que los demás años funciona y que además es un proceso que se lleva por delante sobre todo a personas de riesgo, también niños, diabéticos, asmáticos, cardiópatas y sobre todo personas de determinada edad que ya pues su inmunidad va disminuyendo. Entonces, nosotros lo que hemos de recomendar es que las personas de riesgo y las personas a partir de los 65 años, que están en su programa, pues se vacunen. Y que los profesionales nos vacunemos también. Que damos a veces, pues probablemente un ejemplo, pues por cuando menos cuestionable. Desde luego, yo siempre digo que nos hemos de vacunar todos, sobre todo no tanto para protegernos, que también, sino para no transmitir en nuestro medio a personas de riesgo. Eso quiere decir que de esta manera, este año se prevé una gripe complicada. Ya hemos visto la gripe que está en el cono sur, que ya han pasado el invierno, están acabando ya el invierno. En Australia han publicado los datos y hay muchísima más gripe que el año pasado y además pues probablemente tengamos personas que se van a poner muy malitas. Por lo tanto, yo de aquí aprovecho la oportunidad para que la gente sea consciente de que se vacunen las personas que están en riesgo y, ojo, también a veces es importante que las personas que acompañan a personas de riesgo. En muchos hogares hay personas que están en tratamiento pues para un cáncer o para o una persona inmunodeprimida. Y es fundamental. En ese momento no solamente estas personas tienen que estar vacunadas, sino los contactos, y es importante que lo sepan. Javier Álvarez Aldeán, responsable del Servicio de Pediatría del Hospital Costa del Sol de Málaga. Muchas gracias por estar con nosotros en Málaga Saludable. Un placer, esta es su casa. Muchas gracias y encantado de estar con vosotros. Familia, tenemos novedades en materia de información.